Bueno, yo soy padre y empresario. Básicamente eso es lo que soy. Mira, yo siempre monto empresas y porque considero que es la manera de aprender las cosas, ¿no? Pero no podría decir que dedico mi vida a mis empresas. Y es algo que me interesa, que me gusta, pero me gustan otras cosas. Yo creo que la oportunidad del mundo de hoy es hacer muchas cosas. Y Y no especialmente por ser más feliz, ¿no? Sino por tratar de vivir una vida plena. Y las empresas solo son una parte de las cosas interesantes que se pueden hacer en la vida. Yo creo que alguien cuando tiene empresas tiene acceso a poder pensar en el mundo social, a poder pensar en un mundo también de formación personal, a poder pensar sin duda pues, en el desarrollo de talento, a poder, es decir, para mí el tener empresas simplemente es una herramienta para poder hacer cosas que, que me permitan desarrollarme como persona a mí y a la gente que está conmigo. Y por eso las empresas para mí no son un fin, son un medio. Lo que más me gusta en la vida es trabajar en lo que viene, ¿no? Eso es lo que me apasiona, en lo que todavía no está, en lo que se intuye. Y, y la verdad es que siempre he intentado estar ahí, pero de una manera natural, me gusta. A veces se consigue y a veces no. Muchas veces no es tan fácil, ¿no? Y a veces te equivocas. Realmente todo este mundo, con esta fuerza, esta enorme cantidad de talento y esta potencia bestial tecnológica y global, pues es un mundo complejo. Pero eso es lo que me atrae, ¿no? Realmente. Seguramente es la parte que más me gusta a mí de lo que digamos es el mundo empresarial, ¿no? Pero el mundo empresarial ha cambiado mucho, ¿no? Es cierto que el mundo tecnológico es un mundo empresarial y se puede ver solo así, pero es cierto que es un mundo que tiene unos beneficios enormes para la humanidad. Y yo diría que tiene más beneficios para la humanidad que para el mundo empresarial. Y así que realmente estamos montados encima de un cambio profundo, una transformación en estos momentos, pero al final de un cambio, ¿no? Y estar montado en los grandes cambios, pues es algo que a mí me gusta. Lo que pasa es que los grandes cambios a veces te descabalgan, no puedes garantizar que vas a estar ahí. Bueno, siempre ocurre que en un momento dado en la vida, pues cuando te acercas a lugares donde puede haber más conocimiento, pues se te puede pegar algo, ¿no? Y eso nos ocurrió a nosotros. Básicamente vivíamos cerca de un grupo de físicos y esos físicos utilizaban Internet ya por el año 93. Así que básicamente lo que uno hace normalmente es lo que ve y con lo que ve hace cosas, ¿no? Así que esto es acumulativo. El problema del mundo hace muchos años tiene que ver con la velocidad. En la parte de abajo interactúan unas fuerzas bestiales, como puedan ser la capacidad de proceso, o como pueda ser el ancho de banda, como pueda ser la multiplicación del talento. Y básicamente es lo mismo que está ocurriendo hoy. La gran dificultad de entonces y la de hoy es intentar no ver lo que va a pasar los 2 próximos años, pero intentar comprender lo que va a pasar los próximos 10. Esta es una frase de Bill Gates que creo que resume el mundo en el que vivimos. Bueno, éxito es una palabra muy compleja. Yo diría que al final, hoy muchos negocios de Internet pues, se han convertido pues, en empresas normales y tradicionales, ¿no? Es decir, nosotros ya llevamos un montón de años, así que realmente el mismo éxito que puede tener una tienda de sofás en la calle o que puede tener un bar es el que tiene un negocio que sobrevive, ¿no? De Internet y que gana dinero y que le va bien. Básicamente en estos momentos está basado en la calidad, con total seguridad, está basado en ser capaz de estar siempre invirtiendo mucho en talento y mucho en tecnología. Talento y tecnología prácticamente seguro que te dan calidad. El mejor momento del comercio electrónico es mañana y lleva siendo así desde que comenzó y todavía le quedan muchos años para ser así. Y el peor momento del comercio electrónico siempre es ayer, porque ayer no se podía hacer no sé qué, no se podía hacer no sé cuánto, no me entendían, no sé qué, no sé cuánto.
Y hay que entender que en el mundo del comercio electrónico tú estás en medio de una vorágine. Se está construyendo un mundo nuevo, el comercio electrónico es una parte de él y una parte interesante de él y simplemente estás en el medio del cambio, ¿no? Yo recuerdo fue a Estados Unidos. Evidentemente en aquella época pues había muy poca gente en el mundo que comprara y fue un pedido a Estados Unidos. La verdad que fue una conmoción para nosotros y seguramente si hubiera sido otro sitio pues a lo mejor hubiéramos hecho otra cosa, ¿no? Pero realmente desde el primer día se vio el potencial global que tenía la tecnología, ¿no? O sea que el e-commerce es una disciplina muy interesante, pero esto se ha abierto de una manera bestial, o sea, y hay que entender que la transformación es global y transversal y este es el gran cambio del momento, ¿no? Y eso no quita que el e-commerce pues, sea una batalla que hoy en día claramente está teniendo como una tercera juventud, ¿no? Es así de claro. Sobre todo porque muchísimos usuarios pues, a través del mundo móvil, de las tabletas, pues se han integrado, ¿no? Se han incluido. Y eso pues está cambiando muchas cosas. Pero esto es desde el principio así, ¿sabes? O sea, desde el principio, cada vez que ha salido una capacidad de proceso mayor, un interface más amigable o ha salido una capacidad de ancho de banda mayor, el e-commerce ha subido. Y eso sigue ocurriendo, ¿no? Seguimos viendo anunciar anchos de banda nuevos, ¿no? Esta semana ha ocurrido. Y seguimos viendo bajar de 14 nanómetros, ¿no? De 15 nanómetros el chip, con capacidades de proceso tendiendo a precio cero en la nube. Y seguimos viendo cada día que pasa un montón más de talento en User Experience y en Business Model Generation en e-commerce, así que no va a parar. Es un hecho que el e-commerce va más. A un emprendedor siempre hay que aconsejarle lo mismo, ¿no? Hay que aconsejarle que vaya a ver los cementerios, ¿no? Este es el primer paso, para que sepa a qué está jugando, ¿no? Y a partir de ahí, pues por supuesto, pues rigor y mucho trabajo y sobre todo que no emprenda con su dinero. Y esto es algo muy importante, que entienda que la emprendeduría tecnológica es un deporte de riesgo, que probablemente merezca la pena, y en mi caso merece la pena, pero que no es una salida para cuando no sabes qué hacer, sino que es una forma de ver el mundo y de ver la vida diferente a la que no debes ir sin cuerda. Y la cuerda en este caso se llama dinero. Efectivamente. Y desde luego no tienes que ir ni con el piso de tu madre ni con el dinero de tu primo. Pues comencé a trabajar con grandes compañías y a trabajar con pequeñas empresas también. Y vimos claramente pues que había un hueco, ¿no? Que realmente había una posibilidad de ayudar a la gente, a compañías, a personas a desarrollarse y que eso iba a ser un tema país, ¿no? Que los lugares que lo hicieran pues iban a ser mejores que los que no lo hicieran. Así que poco a poco pues comenzamos a trabajar con muchas compañías, con muchos gobiernos, y bueno, ya se convirtió en una manera de hacer y es algo que seguimos haciendo. La tecnología es un virus total, ¿no? No existe el sector al que no le afecte la tecnología de una manera determinante. Y esta es la gran suerte que tenemos, ¿no? El vivir pues probablemente una de las 4 o 5 grandes revoluciones que ha tenido la humanidad en su historia, ¿no? Y probablemente nos falte perspectiva para entender lo profunda que es, sobre todo porque todavía no ha pasado y fundamentalmente porque es muy difícil entender, ¿no? La dimensión histórica de lo que te toca vivir. Y yo siempre recuerdo a los chinos que decían, tenían una maldición muy interesante, decían, ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Y eso era una maldición. Pues yo creo que estamos viviendo algunos de los tiempos más interesantes de la historia. Bueno, los problemas de las pymes no son solo el comercio electrónico, ¿no? Digamos, el hecho de que muchas pymes no hagan comercio electrónico más bien es una consecuencia de sus problemas estructurales, ¿no? En el sur de Europa las pymes son demasiado pequeñas y en general tienen muy pocas personas con formación en su dirección. Y estos son dos temas combinados destructivos. Además, no tienen modelos de financiación que les permitan un crecimiento consolidado, ¿no? y a largo plazo. Y esto es una bomba, ¿no? Que básicamente lo que genera es paro cuando hay problemas.
Así que los países del sur de Europa somos terriblemente débiles y cada vez que viene una crisis lo vemos, porque nuestra estructura empresarial pues no es competitiva. Y esto es un problema grave e importante, y lo que realmente necesitamos, y lo he dicho muchísimas veces hace ya 10, 12, 15 años, es una revolución empresarial, y es lo que necesita el sur de Europa. En el sur de Europa las pymes son un modelo de vida prácticamente, porque muchas son familiares, muchas son lugares de subsistencia o de autosuficiencia en muchos casos, y realmente pues, representan muy bien la plaza de un pueblo español, ¿no? O de un pueblo italiano, donde ocurren cosas, la gente vive en la calle y se relaciona, ¿no? Así que no es tan fácil cambiarlo, pero sí que es cierto que básicamente tiene que ver con los modelos de financiación que se le pueden dar a gente que tiene la capacidad, es decir, la formación para poder entenderlos y aceptarlos, que se le pueden dar a las compañías que tienen la visión global y la capacidad tecnológica para ejecutarlo con calidad. Es decir, al final se trata de crear capacidades para que esto pueda ocurrir. Esto es difícil. Hacer que una pequeña empresa pase a mediana es realmente difícil. Es muy complicado. Y de por sí, pero si el ecosistema lo imposibilita, pues entonces es todavía más complicado. Bien, en España está en un proceso que es mundial, en el que hay una clara toma de posición del talento, ¿no? El talento, durante los últimos 50 años, básicamente ha ido al sector público y a las grandes compañías. El talento, por talento, estoy hablando, digamos, de las personas mejor preparadas. Esto es muy determinante, dónde van las personas mejor preparadas. A 20 años dice cómo es un país. El talento es lo que determina los entornos humanos. Y el talento en España, básicamente, ha ido al sector público durante los últimos 30 años. Y ha determinado un modelo de país. El talento en estos instantes en España se está partiendo muchísimo, pero un porcentaje muy grande está comenzando a ir a la emprendeduría. Y es un porcentaje bastante relevante. Es cierto que son los inicios, y es cierto que en ciertos lugares se puede llegar a pensar incluso que hay una burbuja, ¿no?, de emprendedores, pero es un camino sin vuelta atrás. El talento, claramente, en muchísimos casos en el mundo, va a tener como primera opción la emprendeduría. Y ocurre en Estados Unidos, o está ocurriendo ya de una manera importante en China, y sin duda está ocurriendo aquí. Hay un movimiento emprendedor, y por movimiento, con movimiento me refiero a un fenómeno social, sociológico, ¿no?, en el cual hay un desvío de talento hacia la emprendeduría claro y permanente. Esto tiene complicaciones, porque la emprendeduría es un deporte de riesgo, como he dicho antes, pero sobre todo tiene unas grandes implicaciones en el país que veremos en el 2030, y que será diferente, y sin duda esta es una fuerza fundamental en lo que se está construyendo. No creo que la emprendeduría sea un sitio donde jugarte la vida. Creo que es un sitio donde ir a aprender mucho, y realmente una de las mejores formaciones que probablemente puedas hacer. Pero siempre tienes que ser muy consciente de a dónde vas, ¿no? Yo, durante años, a muchas personas que querían emprender, pues siempre con cierta cautela intenté animarles, ¿no? Y llevo unos años animando más a reflexionar sobre qué quieres hacer y cómo, que a emprender, ¿no? Porque realmente hay una avalancha de personas que van hacia la emprendeduría, y esto es igual que cuando hay una avalancha de personas que van hacia el Everest. No puede acabar bien. Así que avalancha y pico de 8.800 metros es muy complicado, ¿no? Y la emprendeduría es un pico de 8.800 metros. Así que todo el mundo puede ir, no veo por qué no, pero hay que ir con cuidado, con preparación, y hay que ir sobre todo guardando las espaldas, porque muchas veces a la emprendeduría se puede llegar como una medida de desesperación, ¿no? Y esto es un problema grave para un país. Bueno, el negocio online es increíblemente ya algo consolidado.
con lo cual no se puede medir de otra manera más que de una manera consolidada. Pues los crecimientos de los negocios online en general pues son estables, ¿no? En prácticamente toda Europa. Siempre pues sale pues, el negocio online de cada año o el negocio que tiene una inversión enorme de capital riesgo que crece más en un momento dado, pero al final los crecimientos van muy referenciados al crecimiento global del e-commerce, ¿no? Y así que las previsiones para los próximos 5 años son buenas, así que lo normal es que nos vaya bien.